Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Cecilia? Bienvenida. ¿Cómo levantamos bien con el audio? Ya tú sí. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos los presentes. Reciban un saludo cordial de quienes hacemos la Universidad Católica de Cuenca. Y en este momento damos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de capacitación dentro de nuestro proyecto de formación de promotores comunitarios. El día de hoy estaremos trabajando con Nelly, Samantha, Carlos, Jonathan y Andreina, y quien les habla, María Alejandra Aguirre, como docente que acompañará este proceso de la segunda semana de capacitación. Para iniciar, quisiera compartir con ustedes la planificación de nuestra clase del día de hoy. Estamos en nuestra segunda semana de fecha 17 de marzo del año 2021. Y nosotros hemos preparado para ustedes la clase de hoy con la siguiente metodología. Pedirles muy comedidamente a todos los participantes, silenciemos los micrófonos, por favor. Silenciemos los micrófonos, por favor, para que de esta manera podamos tener una mejor actividad educativa el día de hoy. Es importante, queridos participantes, que nosotros podamos ajustarnos a los requerimientos de este proceso de vinculación con la colectividad, sabiendo que el fin último es la certificación como promotores comunitarios de prevención COVID-19. Se nos ha informado desde la dependencia central que por favor se recuerde a los grupos la necesidad de completar la prueba diagnóstica. Este es un insumo importante para la universidad porque a partir de que ustedes logren completar su prueba diagnóstica, la que está publicada en el aula virtual, nosotros podremos presentar al final los resultados de este proceso de formación. ¿Sí? Es importante entonces que durante cada bloque, cada módulo, perdón, ustedes puedan cumplir su prueba diagnóstica. Además, informarles que este proceso de certificación tiene una estructura en la plataforma por avance. Es decir, si no completamos las actividades del bloque número 1, entonces no se podrá avanzar al bloque número 2. Necesitamos ir aperturando los documentos de la plataforma para que puedan seguir, por favor, ustedes avanzando en los módulos. Es necesario recordarles las fechas de envío de las tareas, porque de esta manera se cerrarán los módulos y no se podrá continuar con el proceso. Nos han indicado que la fecha de entrega de la primera tarea del módulo número 1 vence este viernes 19 de marzo. Así que con estas indicaciones, queridos participantes, pues recordarles a ustedes la necesidad de que trabajemos de acuerdo a las instrucciones que nos va planteando el aula que ha sido creada para ustedes
y de esta manera podamos avanzar y como fin alcanzar la certificación de promotores comunitarios. Con estas indicaciones vamos a continuar y para el efecto nosotros hemos preparado una retroalimentación de los espacios de aprendizaje 1 y 2 que fueron trabajados el miércoles 10 de marzo. ¿Sí? Para el efecto, un estudiante que hoy está dentro del grupo de acompañamiento hará la presentación de varias preguntas que fueron presentadas y trabajadas la semana anterior y pedirles muy comedidamente, por favor, coloquen sus respuestas en el chat y al final estaremos presentando la plantilla de respuestas para que usted pueda confirmar ¿sí? sus aciertos. Para luego pasar a comentarles cuál es el informe actual sobre los casos de coronavirus en el Ecuador. Analicemos estas cifras y pasemos ya a trabajar dentro de los resultados de aprendizaje 3 y 4 que hoy son nuestro objetivo. Recordarles una vez más, por favor, a todos los participantes, silenciar sus micrófonos para que este proceso académico pues tenga los resultados que todos deseamos. Voy a pedirle muy comedidamente, por favor, Jonathan, continuemos con el proceso de retroalimentación. Listo, Lice. ¿Sí me permite compartir pantalla, Lice? Ya lo puede hacer, Jonathan. ¿Sí se puede ver las diapositivas? Sí, las estamos viendo. Colóqueles en modo de presentación, por favor. Ya. Muy buenas tardes, estimados compañeros, estudiantes. Les vamos a hacer una retroalimentación del espacio de aprendizaje 1 y 2 de la primera clase que fue realizada el 10 de marzo. La primera pregunta puede ser, señale el ítem correcto en relación a la participación social. Tenemos 4 opciones. La A, es un derecho humano esencial que toda persona posee y puede ser de carácter religioso, cultural o recreativo o voluntario. B, es obligación y no un derecho de los seres humanos. C, es un derecho que posee solo las personas de una zona rural. D, es una obligación de la persona a cumplir las leyes del gobierno. La respuesta quisiera que escriban en el chat para verificar si es que están poniendo atención de la primera clase, por favor. Listo, Jonathan, avancemos. Listo. Entonces, la respuesta de la primera pregunta es la opción A. Un derecho humano es esencial que toda persona posee y puede ser de carácter religioso, cultural y recreativo o voluntario. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice acerca del MAIS. Se define como A. Es un conjunto de herramientas políticas y estratégicas que se enfocan en priorizar la atención de la salud hacia la familia, comunidad intercultural, integrado a los 3 niveles de atención garantizado de atención para satisfacer las necesidades de salud de la población. B. Es un derecho que tiene todas las personas en acción gratuita, que no solamente en la ausencia de enfermedades. C. Es la capacidad de satisfacción de necesidades de una población de nivel económico, social y ambiental. La D es una estrategia para brindar una atención de calidad por parte del personal de salud o en donde promueve el respeto de la discriminación y respetando sus derechos.
Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta de la segunda pregunta relacionada con el maíz? Pueden escribir en el chat, por favor. Listo, gracias. Podemos avanzar, Jonathan. Entonces, la respuesta es A, es un conjunto de herramientas políticas y estratégicas que se enfocan en priorizar la atención de salud hacia la familia, comunidad e interculturalidad, integrado de 3 niveles de atención, garantizando la atención que satisface las necesidades de salud de la población. Vamos con la tercera pregunta. Señale el ítem correcto. ¿Cuántos objetivos de desarrollo sostenible tenemos? A, 11, B, 17 o C, 19. ¿Me pueden escribir la respuesta, por favor? Listo, la respuesta de la tercera pregunta es la B. Corresponde a 17 objetivos del desarrollo. Vamos con la cuarta pregunta. La atención primaria en salud señale la opción correcta. Es un conjunto de disciplina dedicada al estudio de la salud y de la enfermedad en las poblaciones. B, es por ello necesario fomentar conciencia social o con respecto a tan delicada situación por la que estamos atravesando. C, es una estrategia para brindar una atención de calidad por parte del personal de salud en donde se promueve el respeto y la discriminación y respetando sus derechos. La D es el plan maestro para conseguir el futuro sostenible para todos que nos enfrentamos día a día, como la pobreza y la desigualdad del clima, de la degradación ambiental. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta de esta pregunta? Ya, la respuesta correcta es la C. Es una estrategia para brindar una atención de calidad por parte del personal de salud en donde se promueve el respeto y sin discriminación y respetando sus derechos. Vamos con la quinta pregunta. El objetivo principal del MAIS es A, una relación entre los sectores económicos y financieros y servicios de salud y comunidad. B, es una relación entre los sectores públicos y privados y servicios de la salud y comunidad. C, es una relación entre los sectores religiosos y sociales y servicios de la salud y comunidad. O D, todas son correctas. ¿Cuál puede ser la respuesta basado con el objetivo principal del MAIS? La respuesta correcta es la B. Es una relación entre los sectores públicos y privados y servicios de la salud y comunidad. Listo, estas son las 5 preguntas que realizamos para una retroalimentación del espacio del aprendizaje, tanto del bloque 1 y 2. Espero que casi la mayoría se le haya respondido correctamente. Es todo, Liz. Gracias, Jonathan, por su participación y colaboración en este espacio. Si me ayuda dejando de compartir pantalla, mientras recordarles a todos los participantes las indicaciones de inicio sobre el diseño de esta plataforma que está articulado módulo 1, 2, 3, 4 y 5. Para poder avanzar al módulo 2, tenemos que completar todas las actividades del módulo 1. Incluyendo la prueba diagnóstica, ¿sí? Entonces visiten su aula virtual, cumplan las actividades, recordándoles además para las personas que ingresaron posterior a las indicaciones que el próximo viernes 19 de marzo se cumple el plazo para poder cargar la primera actividad. Continuando con la planificación que habíamos indicado al inicio de esta clase, pues vamos a pedirle a Samantha nos cuente cuáles son las cifras de los casos reportados por COVID-19 en el Ecuador con fecha de corte al día de hoy, 17 de marzo. Samantha, te escuchamos. Buenas tardes con todos. Lisa, ¿me podría permitir compartir pantalla? Listo, Samantha. Ya, la actualización de casos de coronavirus en Ecuador.
Hasta el momento, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública ha tomado 1.079.567 muestras para COVID-19, de las cuales 305.598 son casos confirmados con pruebas PCR. Este indicador de actualización diaria reporta el número acumulado de las muestras tomadas para la realización de la prueba PCR en los laboratorios autorizados en el Ecuador. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso diagnóstico. Nos dice que 263.164 pacientes están recuperados, 33.704 casos con alta hospitalaria, 11.502 personas fallecidas confirmadas por COVID-19, 878 hospitalizados estables, 523 personas hospitalizadas con pronóstico reservado, 718.369 casos fueron descartados y 956.727 llamadas al 171 relacionados con COVID-19. 424.507 por seguimiento telefónico, llamadas a pacientes con diagnósticos confirmados. Esto tenemos como la actualización de casos de coronavirus en el Ecuador. Gracias, Samantha, por su participación. Y aquí, queridos participantes del aula C, hacer una reflexión respecto de lo que está sucediendo con la emergencia sanitaria en el país, pues hemos visto con gran expectativa cuáles han sido las evaluaciones que se han hecho a un año de la pandemia. ¿Sí? Y podemos reconocer que a nivel del mundo este virus ha ido generando cambios dentro de la comunidad científica sobre actualizaciones respecto de su comportamiento y indicaciones que se daban de inicio han venido siendo descartadas en estos últimos meses, cada vez que la ciencia, a través de sus grupos de investigadores, pues van haciendo una actualización. Lo que nos queda tremendamente claro a todos es que la mejor opción en este momento es continuar aplicando las medidas de prevención que se destacaron en la clase anterior. El uso de mascarilla no es una sugerencia, es una condición de uso obligatorio. El tipo de mascarilla que debemos utilizar también ha ido generando destacada réplica a lo largo de todo este año de emergencia sanitaria, mostrando que las mascarillas N95 son las más eficaces para poder prevenir el contagio del virus, el distanciamiento social como una medida importante y el lavado de manos, cuyas particularidades pues ustedes irán determinando a lo largo de la formación en este proceso educativo. Tiene particularidades en función del tiempo, el jabón, las maniobras que se deben hacer para poder minimizar los contagios. Con esta introducción, vamos nosotros a dar inicio, aprovechando este tiempo que tenemos para trabajar los resultados de aprendizaje 3 y 4. En el contexto de la clase de hoy, pues nos corresponde iniciar con los determinantes sociales de la enfermedad y cuál es la situación actual del país. Pues nosotros hemos conocido, ¿sí?, a través de las publicaciones y la revisión de la literatura, que en el contexto de la salud pública existen elementos que van a determinar la salud de las comunidades, ¿sí? Y para poder comprender de mejor manera cuál es el significado de los determinantes de salud, pedirles, por favor, si es que en este momento hacemos una colaboración a través de la plataforma Menti. Les pido comedidamente a todos los participantes, si me ayudan, por favor, digitando en sus computadores o teléfonos celulares la opción www.menti.com.
y digitamos el código 47 17 86 14. Y si entre todos hacemos la construcción de un sinónimo del verbo determinar. Repito, por favor, les invitamos a todos a ingresar a www.menti.com y digitamos el código que está en la parte superior de su pantalla, 47 17 86 14. Y nos ayudan con un sinónimo del verbo determinar. Vamos, hagámoslo todos. Ya tenemos 15 participaciones de algo más de 80 personas que estamos en la sala. Participemos todos, por favor. Para las personas que se acaban de integrar, estamos participando de la construcción colectiva de los determinantes sociales de salud. Entonces, les pedimos comedidamente, ingresen por favor a www.menti.com y digiten el código que aparece en la parte superior de la pantalla, 47 17 86 14. Y nos ayuden con un sinónimo del verbo determinar. Tenemos 37 participaciones, ¿sí? De más de 80 personas que estamos en la sala. Les invitamos, por favor, a todos a hacer esta contribución para poder continuar.
por efectos de tiempo, vamos a continuar mientras ustedes siguen haciendo la participación. Cuando hemos superado más del 50% de respuestas de nuestros participantes, podemos observar que esta gráfica pues genera una asociación con palabras que se repiten y estas se muestran con un mayor número de fuentes. Entonces, para el grupo que hoy estamos trabajando, pensamos que el sinónimo de determinar es establecer, es resolver, es decidir. El sinónimo se asocia con delimitar, con decretar. Y esto nos permite, queridos estudiantes, pues poder compartir con ustedes cómo es que los organismos internacionales definen a los determinantes sociales de la salud, que es el tema de nuestra clase del día de hoy. Les dejo la referencia de esta publicación. Voy a colocar el link en el chat para que usted pueda disponerlo como un documento de consulta en su biblioteca personal como parte de la formación de promotor comunitario. La Organización Mundial de la Salud define a los determinantes sociales de salud como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Este es un elemento importante de discusión porque tendríamos nosotros que entender que el medio ambiente en el que las personas crecemos o nos puede potencializar o nos puede limitar. Y vamos nosotros a proyectarnos ya a entender ¿cuál es la diferencia entre los países de primer mundo y los países con economías en desarrollo como el nuestro? Incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana. Dice la Organización Mundial de la Salud, estas fuerzas y sistemas incluyen políticas, sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. Las condiciones anteriores pueden ser altamente inequitativas y dar lugar a diferencias en los resultados de materia de salud. Tendríamos entonces nosotros que empezar a discutir hoy como parte del proceso de aprendizaje si es que los resultados de la pandemia son realmente una consecuencia de la enfermedad o están asociados a la política que establece cada gobierno de turno que en su momento está liderando el país. Es posible que sea inevitable que algunas de dichas condiciones sean diferentes, en cuyo caso se consideran desigualdades, o que de hecho estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cuyo caso se consideren inequidades. Y por consiguiente, metas apropiadas para políticas destinadas a aumentar la equidad. Con este antecedente sobre el significado de los determinantes de salud, voy a pedirle, por favor, a Andreina me acompañe en la presentación de estos primeros conceptos que nos lleven a comprender qué relación existe entre estas circunstancias en las cuales nacemos, crecemos y ejecutamos nuestra vida con la situación de la emergencia sanitaria que hoy estamos atravesando. Andreina, le escuchamos. Buenas tardes con todos los presentes. El SARS-CoV-2, conocido como el COVID-19, según la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, determinaron que es una enfermedad infecciosa catalogada como emergencia sanitaria, provocada por un gran impacto en la salud de la población. La enfermedad por coronavirus, el coronavirus es una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La pandemia del COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. Las vías de transmisión. ¿Y cuáles son las principales vías de transmisión de coronavirus?
Según la OMS, las principales vías de transmisión del COVID son la vía respiratoria por la inhalación de gotas respiratorias, como las gotas al toser o estornudar, las cuales son expelidas por una persona infectada, que son gotas respiratorias de más de 5 micras, capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros. Y la segunda vía es la que va a través de contacto con superficies en la que el virus puede permanecer viable y que haya sido contaminadas con pequeñas partículas de líquido originadas por la persona infectada. El contagio se puede producir al tocar superficies u objetos contaminados y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca, o incluso si llevas guantes. Tenemos los diagnósticos de síntomas. Si tienes síntomas de la COVID, si tienes fiebre mayor de 37.8 grados, tos seca, cansancio, diarrea, molestias y dolores, o dolor de cabeza, pérdida de olfato y gusto, y la dificultad para respirar. Algunos pacientes no manifiestan los síntomas mencionados anteriormente, pero se puede manifestar con vómito, náuseas, cefalea, irritabilidad o confusión. Los resultados del COVID se realizan mediante pruebas de hisopado nasofaringeo, que es la PCR. La prueba de biología molecular PCR es una técnica específica para el diagnóstico de la COVID-19. Este examen lo solicita su médico ante una sospecha clínica en los primeros días de haber presentado los síntomas o si ha tenido contacto con un paciente positivo. ¿Para qué se usa? El hisopado nasal se usa para diagnosticar ciertas infecciones del aparato respiratorio, como una gripe, como es la COVID-19, un virus sincitial respiratorio, también puede ser la tos ferina, la meningitis, que se puede detectar con esta prueba. Durante el hisopado nasofaringeo, usted inclina la cabeza hacia atrás. El profesional de la salud le insertará un hisopo en la fosa nasal hasta la nasofaringe, el cual es la parte superior de la garganta. Luego gira el hisopo y lo retira. Los resultados tardan a unas 4 horas para poder saber el resultado. Como consecuencia de esta enfermedad infecciosa, las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos, patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Por eso es que en cada país a nivel mundial, cada gobernante aplicó medidas de restricción o bioseguridad para así evitar la propagación del virus, como fue cierre de aeropuertos, el uso de mascarilla, también el uso de gel y el alcohol antiséptico. Gracias, Andreina, por la introducción de las vías por las cuales se puede contagiar el virus, las políticas que establece el país para poder protegerse, cuáles son los síntomas. Vamos, por favor, a continuar y pedirle en este momento a Carlos pueda ayudar con el proceso de la sensibilización y este recordatorio que lo hemos venido haciendo desde la semana anterior y que es información que se ha divulgado fuertemente por todos los medios de comunicación luego de que hemos superado ya un año de la pandemia. Carlos, continúe, por favor.
Sí, bueno, tenemos que tener presente que como futuros promotores de la salud, este tipo de medidas preventivas, como decía la licenciada, no son condiciones, son condiciones y no son, bueno, son condiciones en sí, lo que es el distanciamiento de 2 metros entre 2 personas, el constante lavado de manos, el uso de las mascarillas en esos casos. Y bueno, ahí hay una frase de Rahm Emanuel, quien era el jefe del gabinete del gobierno de Barack Obama. Y dice, nunca permitas que una crisis se desperdicie. Es una oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensaste eran imposibles. Bueno, las determinantes sociales. ¿Qué son las determinantes sociales? Según la OMS, define las determinantes sociales de salud como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas y también sistemas políticos, ¿sí? Estas pueden ser diferentes para varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a diferentes resultados en una materia de salud. Esto nos da a entender a que mientras mayor sean las determinantes sociales de una población, mejores van a ser los indicadores de salud, ¿no? En las determinantes sociales es la economía. Debido a múltiples variables que existen en la gobernanza, funcionamiento de una sociedad con eficiencia y calidad. Las estrategias sociales, identificar oportunidades a fin de asegurar el bienestar de la población, escolaridad y etnia, pero además hay que tener en cuenta la corrupción que en muchos de los países representa una gran amenaza en la falta de recursos necesarios para combatir al virus. Sí, como bien dice nuestro país, es una emergencia sanitaria, ¿no? Debido a muchas variables. Bueno, debido a la crisis económica que atravesó, ¿no? En nuestro país muchas empresas fueron a las quiebras y en algunas hicieron cortes de personal. Debido a eso ocurrió el desempleo, provocando así que la gran cantidad de las personas desempleadas, ya que son el sustento de sus hogares, busquen o tengan la necesidad de salir a buscar el sustento para su familia. Debido a eso, ocurre lo que es la aglomeración de personas y, como bien dice ahí en la diapositiva, que el nivel de contagio en la población en el Ecuador se incrementó debido a que muchas personas tienen que salir a trabajar, ya que es el único medio por el cual su familia tiene un sustento adecuado, generando así aglomeración de personas en lugares de transporte públicos o de lugares públicos, ocasionando muchos contagios. Sí. Bueno, dentro de los riesgos con mayor complicaciones por la COVID se encuentran las personas diabéticas, las personas hipertensas y también las personas obesas. Bueno, y considerando que dentro del aspecto psicológico, dentro de un aspecto psicológico como el estrés y la depresión, también se encuentran influenciadas en la susceptibilidad de padecer múltiples enfermedades. Siga, por favor, Millicent. La siguiente. Sí, y ya. Bueno, y dentro de otros determinantes sociales, ¿no? Para la salud en la población es la edad y el deterioro de la salud. Son factores que pueden ser vulnerables a la enfermedad.
dentro de las personas adultas mayores se asocia mucho este tipo de enfermedades como lo que son la diabetes y la hipertensión, ya que en nuestro país muchos de los adultos mayores tienen estas enfermedades, pero cabe aclarar que estas personas no por ser diabéticos o hipertensos o simplemente por ser adultos mayores se van a contagiar rápido con la enfermedad de la COVID, sino por lo tanto se contagia de igual manera, simplemente que corren un riesgo de sufrir eventos mucho más graves debido a su sistema inmunológico, que en este caso estaría deteriorado. Por otra parte, hay un estudio en Estados Unidos que determinó que en las personas obesas el virus ingresa más rápido y afecta de igual manera que las personas adultas y las personas que padecen este tipo de enfermedades crónicas, debido a que los pulmones no tienen un espacio suficiente para su oxigenación. Y sabemos que la COVID afecta directamente a las vías respiratorias de las personas. Una frase de Daniel Goleman, dice, la esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad. El derrotismo o la depresión, cuando tropieza Muchas gracias, Carlos, por este proceso de compartir con nosotros información importante que se articula a lo que veníamos ya estudiando sobre los determinantes sociales de salud. Quisiera destacar datos importantes que Carlos nos ha presentado en función de esta diferencia que nosotros podemos encontrar entre un país y otro. Las decisiones que se han ido tomando, ya decíamos en un momento de la clase, muy vinculadas a la acción política de cada gobierno, pues han ido haciendo frente al manejo de esta emergencia sanitaria. Unas estrategias con éxito y otras que probablemente han ido sufriendo una actualización. Al año de esta pandemia, debemos reconocer que la evidencia se ha ido modificando constantemente y que ahora no podríamos todavía tener un conocimiento global sobre el comportamiento del virus. De hecho, ustedes, haciendo un seguimiento a las publicaciones, podemos observar modificaciones en recomendaciones de inicio, y también la presencia ya de mutaciones a las variantes del virus en varios países. Y ayer recibíamos con gran sorpresa, por ejemplo, un parto que se dio en Florida. El producto nació ya con anticuerpos de una madre que recibió la vacuna para la COVID-19. Son elementos de actualización que valen la pena, los vayamos nosotros haciendo un seguimiento. Y en este proceso de formación, queridos participantes, pues la lectura científica siempre será nuestro mejor aliado. Vamos a destacar información que nos mencionaba Carlos y nos decía, tenemos que reconocer que hay grupos que suelen ser más vulnerables y reconocemos ahí a los pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas que vale la pena recalcarlo, pues no tienen cura, los pacientes tienen que aprender a convivir con la enfermedad y también reconocer cuáles son los pilares fundamentales del manejo de esas enfermedades que les permite alcanzar una mejor calidad de vida. Si nosotros hacemos relación a estos pilares, pues tenemos que reconocer al estilo de vida como un elemento fundamental que permitirá mejores condiciones. Entonces, ¿por qué nosotros, de acuerdo a los datos que se revisan, escuchamos con mucha insistencia de que los pacientes que padecen este tipo de enfermedades tienen una mayor probabilidad de muerte?
De hecho, los riesgos que se encuentran asociados a cada una de estas enfermedades, pues déjenme decirle, en su mayoría son prevenibles. Entonces, paralelamente a el desarrollo de esta pandemia, pues se ha venido advirtiendo durante muchos años y fuertemente cuál ha sido el incremento en términos de obesidad, hipertensión, diabetes, como problemas de salud pública para la mayoría de las naciones, articuladas a prácticas no saludables. Entonces, esto nos deja a nosotros como una reflexión la necesidad de trabajar en acciones preventivas que nos lleve a disminuir o a minimizar el riesgo de poder presentar este tipo de enfermedades. Hacemos alusión a los trabajos de investigación que viene haciendo nuestra universidad en el contexto local del Cantón Azogues y venimos observando cómo hábitos inapropiados se encuentran presentes en poblaciones escolares. Son acciones importantes, ustedes que se están formando como promotores, buscan una participación activa dentro de las comunidades, llegar con un mensaje claro, más vale prevenir que curar. Eso todos lo conocemos de alguna manera, pero qué distante estamos en poderlo ejecutar y llevarlo a territorio. Si reconocemos a estos elementos de riesgo como un incremento en la posibilidad de muerte frente al virus que hoy ha sido aceptado ya como una pandemia, entonces nos queda ese importante espacio de cuáles son las acciones que deberíamos tener ahora respecto de las poblaciones escolares, respecto de la práctica deportiva, respecto del consumo de dietas saludables. Paralelamente a estos procesos investigativos, vemos con preocupación qué es lo que sucede con los hábitos en el confinamiento. Ya tenemos primeros resultados que muestran que poblaciones cercanas en el contexto en el que se desarrolla la universidad en su sede Azogues, determinan un incremento en el consumo de productos que se entregan a domicilio asociados a la entrega de comida rápida. Entonces, vean ustedes que en la realidad las personas no asocian al exceso de peso como un factor de riesgo, no asocian a la dieta como una estrategia válida para poder prevenir enfermedades. Les dejo estas importantes reflexiones y les decía que voy a colocarles en el chat el link de este artículo de los determinantes sociales para que ustedes puedan hacer la lectura que corresponde. ¿Sí? Le voy a pedir, ¿sí?, a la señora o señorita Olga Bernal, que está dentro de nuestros participantes, a que nos ayude con un comentario de este proceso de aprendizaje número 3 para que podamos avanzar a nuestro aprendizaje 4. Olga, le escuchamos. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Sí, es muy importante lo que la licenciada nos indica, es que debemos prevenir ante todas esas situaciones que está ocurriendo, muchos factores que tanto emocionales, sociales, también pérdidas de familiares, que en mi caso yo soy docente y han habido muchos contagios, se han sentido derrotados, agobiados y también hasta pérdida de trabajo. Entonces yo creo que es conveniente que toda esta práctica que estamos ahora en este momento capacitándonos es muy indispensable para que las personas aprendamos a razonar, a cuidarnos sobre todo y ver por la salud de
de todas las personas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que yo puedo comentarles, y también agradeciendo porque esta capacitación nos va a ayudar bastante para fomentar tanto a los estudiantes como familias que debemos prevenir y cuidarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga, por este espacio de discusión y de retroalimentación que tenemos de los conceptos que hemos presentado. Como equipo, hemos planificado para ustedes una primera actividad grupal. Vamos a explicar cuál es la metodología. A través de la herramienta Zoom, nosotros vamos a clasificarlos en equipos de trabajo y recibirán un mensaje en la pantalla para que se puedan unir a un grupo mucho más pequeño. En ese grupo pequeño van, por favor, a nominar a un líder. Alguien debe asumir el liderazgo del grupo porque necesitamos elaborar una lámina PowerPoint, ¿sí? Y esta lámina PowerPoint, luego de 10 minutos de trabajo, será presentada en esta plenaria porque el proceso de aprendizaje 4 está nominado bajo el análisis del marco regulatorio del Ecuador frente a la COVID-19. Hemos pensado nosotros que este espacio de discusión les permitirá además consolidarse como equipo, porque el aula C tendrá que encontrarse durante el desarrollo de todo este proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las instrucciones que ustedes van a cumplir en este momento? Vamos a estar trabajando con ustedes en los grupos pequeños. Lo que sí les vamos a pedir comedidamente es que, por favor, seamos muy respetuosos de el tiempo, ¿sí? Para que todos los equipos, pues, podamos salir con esta participación. La clase de la semana anterior nos mostraba dos elementos. Hacía ya una presentación del significado del MAIS como nuestro modelo de atención integral en salud. Y siendo ese el marco normativo que le permite al Estado definir cuál es la actuación y alcance del sistema de salud, compartíamos con ustedes el propósito. El propósito del modelo de atención decía garantizar los derechos en salud y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, mejorando las condiciones de vida de la población y manteniendo un enfoque integral de salud centrado en la atención de salud del individuo, la familia y la comunidad. Eso es lo que se establece en nuestro modelo y que se articula fuertemente a lo que establece la Constitución Política del Estado, que la salud es un derecho. Y para los ecuatorianos, este derecho se aplica en todo el territorio nacional con gratuidad. ¿Sí? Es un elemento importante. Y este modelo de atención, como lo habrán discutido la clase anterior, tiene un enfoque netamente preventivo. Y por eso es que se articula a la aplicación de la estrategia de atención primaria. Es más sencillo prevenir que curar. Y un fuerte componente de los programas públicos para poder empoderar a la población en la prevención de enfermedades. Es decir, prácticas que nos lleven al autocuidado, a esta corresponsabilidad que tenemos los individuos respecto de nuestra salud. Pero cuando se presenta la emergencia, también tenemos que reconocer que la COVID-19 desestabilizó y saturó a todo el Sistema Nacional de Salud. Se incrementaron el número de pacientes, los casos, no todos los casos son admitidos. De hecho, las publicaciones de la prensa nos indican fuertemente la lista de espera de pacientes que necesitan ingresar al sistema para recibir atención especializada. Veíamos con preocupación, por ejemplo, el día de ayer, cómo en la provincia de Manabí ya hay problemas por el abastecimiento de oxígeno. Entonces, son situaciones que nos muestran
precisamente esta contraposición en lo que establece la normativa y la respuesta que tenemos cuando se presenta una emergencia, que de hecho deberíamos destacar, para todos nosotros es inédita y se relatará en los registros anecdóticos de cada una de nuestras vidas como un evento que nunca pensamos vivirlo. Yo no sé si ustedes tenían en mente, pero siempre estábamos necesitando tiempo para estar en casa. Y hoy que estamos un año en casa, pues lo que deseamos es que las cosas puedan volver a la normalidad. Con esta contraposición de criterios, queridos participantes, les invitamos, por favor, a cumplir esta primera tarea. Esta tarea consiste en analizar cuál ha sido la respuesta a la pandemia en Ecuador. ¿Cuál ha sido la respuesta a la pandemia en Ecuador? Recuerde, por favor, 10 minutos para el trabajo, una sola lámina PowerPoint. Resultados objetivos de la tarea. Vamos a identificar una respuesta positiva que tomó el Estado frente a la pandemia. Y vamos a identificar una respuesta negativa que tomó el Estado frente a la pandemia. Ejemplo, una respuesta positiva, indistintamente y con toda la libertad de análisis, podríamos sugerir el incremento en la contratación de profesionales de la salud, como positivo, y como negativo, destacar pues los lamentables episodios de corrupción por compras de insumo con sobrepeso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este momento vamos, por favor, a segmentarnos en grupos. Vamos a crear 10 grupos y pedirles, por favor, que acepten el mensaje que en este momento está en su pantalla. Ingresen a los grupos para, por favor, trabajar en estas indicaciones que les acabamos de dar. Tenemos muchos miembros que no han ingresado a los grupos. Por favor, Guido Araujo, Aida Neira, Cintia, Ligia, Daniela Matobelle, Juan Pablo, Freddy Vázquez, Stalin Calle, Fausto Gómez. Ingresemos, por favor, a los grupos que han sido asignados.
Tengo muchos participantes que no han ingresado a sus grupos. Ingresen, por favor, a los grupos a los que les estamos invitando.
Bueno, el tiempo ha terminado luego de este espacio de discusión y sobre todo de conocerse entre ustedes como un elemento positivo. Vamos a ver cuál es el resultado de los equipos para poder ya trabajar con Samantha y Nelly la parte final de esta segunda clase que nos permite finalizar nuestro módulo 1. Vamos, por favor, a pedirle al equipo 1 pueda compartir la pantalla y contarnos cuál es el resultado de este proceso de discusión. Les escuchamos. Muy buenas noches. Nosotros representamos al grupo número 1. Tal vez si es que la compañera me ayuda compartiendo pantalla. Muchas gracias. Buenas noches, estimados compañeros, estimadas compañeras. Las respuestas que nuestro equipo número 1 colocó en base a la situación de la pandemia, tanto de manera positiva como de manera negativa, son la cuarentena de manera positiva, debido a que el confinamiento nos ayudó y ayudó a la naturaleza realmente a evitar seguir contaminando y por lo tanto mejoró muchísimo la calidad del ambiente. La convivencia con la familia, ya que ayudó a unir en ciertos casos muchísimo más a las familias, y la ampliación de los hospitales y la recontratación de médicos que ayudan de manera positiva para el sistema de salud. De manera negativa, el cierre de fuentes de trabajo, despidos y ausencias de comercio, la falta de medicinas, insumos médicos, la falta de oxígeno o de conseguir la cantidad de oxígeno necesaria dentro de los hospitales, la falta de conciencia frente a contagios y reuniones, y la inflación de costos en insumos médicos necesarios en aquel entonces y todavía en la pandemia, mascarillas, guantes, alcohol. Ese es el aporte del grupo número 1. Muchas gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, equipo 1, por este análisis tan interesante. Si me ayudan dejando de compartir la pantalla, pedirles por favor la participación del equipo 2. Buenas noches. Bueno, yo estoy yendo a sustentar sobre el equipo 2 lo que se trabajó, tanto en respuestas positivas como negativas por parte del gobierno y también de la población. No cabe duda que han existido más respuestas negativas que positivas. Entre las positivas, planteamos cancelar las clases presenciales, ya que es una fuente donde existen más personas y donde pudo haber más contagios. También el cierre de bares, de discotecas, los centros recreativos, también la cancelación de las reuniones, la implementación de áreas de cuidados intensivos específicos para pacientes con COVID o pacientes con insuficiencia respiratoria, también la implementación de triaje en los centros de salud, la implementación de atención mediante telemedicina, ya que muchos de los pacientes no podían salir de sus casas, o algunos médicos o especialistas debido a su condición no podían exponerse. También la implementación de teletrabajo, que con ello se pudo mantener ciertos trabajos, aunque no del todo. En cuanto a respuestas negativas, aquí va la pérdida de trabajo, debido a que se alteró la economía, se alteró los ingresos, se han cerrado negocios, ha existido una gran decadencia en el empleo. También el incumplimiento del estado de excepción, como se mencionaba, el toque de queda, la extracción del salvoconducto, que muchas de las personas lo tenían, pero sin embargo no lo necesitaban.
o el toque de queda que a veces se encontraban tomando o a veces salían a horas que no se debía. La falta de implementos médicos, también la falta de un consultorio que sea específico para sintomáticos respiratorios, sobre todo a nivel de los centros de salud o puestos de salud, lo cual hace que exista una mayor exposición tanto del paciente, del personal médico y de las personas que se encuentran cerca. La lentitud del gobierno durante la gestión, sobre todo en el estado de excepción, la falta de personal de salud y también la falta de suficientes pruebas para COVID-19. Nuestra compañera mencionaba que muchas de las veces y en muchos de los centros de salud o en los hospitales solo querían realizar la prueba cuando tenían síntomas, más no cuando estaban en contacto directo o incluso existen personas que son asintomáticos. Eso en cuanto a nuestra participación y lo que hemos podido hacer. Gracias, Cristina. Brillante la participación. Vamos, por favor, a escucharle al equipo número 3. ¿Sí? Recuerden, por favor, equipos, que las instrucciones eran claras. La identificación de una respuesta positiva y una negativa por efectos tiempo. Equipo 3, les escuchamos. Muy buenas noches a la organización y a todos los compañeros de la aula C. Sí, como había mencionado, pues estábamos con un poco de duda y ya nos aclaró que era una idea. Entonces, en ese contexto, el grupo resumió, ¿no es cierto?, propuso todas las ideas, como ya habían mencionado los otros grupos, y pues la concretamos en estas dos respuestas, ¿cierto? La respuesta positiva, una gestión oportuna en salud. ¿Con qué? Con el incremento, ¿no es cierto?, de los espacios para la atención de pacientes con COVID. Es decir, creación de carpas, áreas COVID en los hospitales, etcétera, ¿no es cierto? Eso con una gestión oportuna en la salud. Y la respuesta negativa que acotamos con el grupo fue el manejo incorrecto del sistema administrativo del sector salud. Entre esos, ¿no es cierto?, destaca la corrupción, ¿cierto?, la falta de insumos, los sobreprecios, ¿sí? Esas serían nuestras ideas, la respuesta negativa y la respuesta positiva del grupo número 3. Excelente, equipo 3, sí, excelente. Vamos a ir ya luego analizando elementos que se articulen a nuestra última temática, que es el marco regulatorio para el manejo de la COVID. Equipo 4, les escuchamos. Buenas tardes con todos los presentes. A continuación planteamos una respuesta positiva y una negativa. La positiva es la ampliación de plazas de trabajos para personal sanitario para combatir la enfermedad de COVID-19. Y la negativa tenemos la falta de implementos de bioseguridad para el personal médico y en general para toda la población. Qué bien, equipo 4, gracias. Muy objetiva la presentación, ¿sí? Grupo 5, déjennos escucharles. Buenas noches, compañeros. En nuestro caso, continuando con el hilo de respuestas, en la respuesta positiva, pues nuestro grupo contestó lo siguiente. El Estado ha tratado de adquirir la medicación y recursos necesarios para el tratamiento de la COVID-19. En este caso, por ejemplo, tenemos la vacuna. En lo que respecta a la respuesta negativa, podemos decir que se ha dado un incumplimiento por parte de las autoridades, la falta de una correcta distribución de los recursos, causando dificultades dentro del personal médico. Gracias, Marco. Bastante interesante la propuesta que ustedes hacen. Equipo 6, les escuchamos. Buenas noches. Nosotros como grupo 6, al igual que todos los grupos anteriores, teníamos múltiples respuestas, pero hemos tratado de concentrar la respuesta positiva dentro de una de las estrategias, la formación de brigadas de salud para identificación de casos en entornos comunitarios con estrategia de casa a casa. Y respuestas negativas, hubo muchas, pero las mismas de todos, faltas de insumos, falta de pruebas diagnósticas, de test COVID-PCR, pero esto a su vez también desencadenó un subregistro de muertes confirmadas por COVID
y eso también generó mucho malestar en la población general en Ecuador. Gracias, Luz. Ese es un elemento importante que lo tienen que tener bastante disponible para las discusiones en los módulos posteriores, donde se analiza precisamente esta acción que acaba de identificar el grupo 6. Grupo 7, ¿qué nos tienen que contar? Buenas noches, mi nombre es Emily Cajamarca y estoy en representación del grupo número 7. Bueno, nosotros obtuvimos varias respuestas, pero entre estas pusimos dos que nos parecen las más esenciales. Dentro de la respuesta positiva, colocamos los horarios de toque de queda y las medidas de bioseguridad. Y como respuestas negativas, colocamos su contrario, que son las malas acciones de la ciudadanía, en este caso la desobediencia al no respetar los horarios de toque de queda, tanto en jóvenes como en personas adultas, ya que muchos de los jóvenes se dedicaron a salir y a realizar, en este caso, fiestas clandestinas, incrementando de esta manera los índices de casos COVID, ya que de esta manera los jóvenes llevaban los virus a transmitir a sus familiares mayores. Y de igual manera, así como se obtuvo una medida de bioseguridad adecuada en personas que eran conscientes, también como negativa pusimos su contrario, que fue la falta de insumos médicos, ya que esto se debió en muchos casos a la corrupción que existió y a que, en este caso, a que se priorizaron otro tipo de acciones y no las que eran las esenciales en la pandemia. Gracias, Emily, por la participación del grupo número 7. Vamos a ir destacando las coincidencias entre los grupos y cómo se articula este trabajo de primer debate a este marco normativo que tiene nuestro país para poder afrontar la pandemia. Grupo 8, ¿cómo les fue? Cuéntenos. Buenas tardes, en representación del grupo 8 les voy a explicar yo. Con respecto al impacto de la pandemia, las respuestas positivas, les resumimos en dos, en el cual dice que se redujo el consumo de papel y por ende la tala de árboles, contribuyendo de manera positiva a la reducción de los niveles de contaminación, y asimismo se incentivó el consumo local en tiendas de barrio y el cultivo de alimentos dentro del hogar. Y como respuestas negativas, tenemos que el aislamiento y la pérdida de familiares produjo graves consecuencias en la salud mental y emocional de la población, y también está que el gobierno no tiene un plan de vacunación efectivo. Gracias, Andrea. Estaremos analizando con todos qué es lo que piensan ustedes de este plan de vacunación, que es la esperanza en la que todos los ecuatorianos tenemos puesta nuestra mirada en la actualidad. ¿Sí? Gracias, Andrea. Vamos, equipo 9, ¿cómo les fue? Buenas noches. De acuerdo a las respuestas positivas como negativas, en positivas tenemos que la población se volvió más humanizados y concientizarnos. La capacitación al personal de salud sobre el COVID, la adquisición de la vacuna, el desarrollo de la tecnología a base de teletrabajo y como respuesta negativa, el desinterés a la protección personal por los ecuatorianos, la mala administración de las autoridades en la que no se priorizó a la población, el incremento de los precios en los insumos y la caída del sistema de salud. Gracias, Michelle, por el resumen de las actividades de debate del equipo número 9. Si me ayudan dejando de compartir la pantalla. Señor Ricaurte, tengo levantada su mano, no sé si nos quiere comentar algo. Sí, muy buenas tardes. Soy el técnico de atención primaria de salud de aquí de Ricaurte y en verdad
sobre la pregunta que usted hizo acerca de cómo se está manejando lo de la vacuna aquí en el Ecuador, me parece, creo que es el sentir de todos los ecuatorianos, por no, o sea, creo de la mayoría, en verdad, sí es totalmente detestable, devastado cómo se viene tratando esto. Es un chiste, es una burla creo que para los ecuatorianos en sí. eh, Cada día sale a flote la corrupción, personas que no tienen nada que ver con primera línea o con población vulnerable están siendo vacunados. Incluso hay gente que ya tiene comprado para los familiares, empezando desde dando el ejemplo desde el señor, si se le puede decir así, ex ministro, que vacunando primero a los familiares, entonces recientemente nos vacunaron a nosotros, pero en verdad se está llevando un plan, bueno, no tienen un plan, están haciendo absolutamente todo a la voz de carnaval, ahora con una página que supuestamente los adultos mayores tienen que anotarse para ser beneficiarios de la vacuna. Me parece totalmente un chiste, en verdad, porque, por ejemplo, yo tengo más de 1.500 adultos mayores aquí en mis comunidades, de los cuales la mayoría no tiene para el día a día, peor para una computadora o no tiene la más mínima idea de cómo utilizar una computadora y esa gente entonces se va a quedar fuera. Entonces, no me parece la forma que se está llevando este plan de vacunación, este plan que de plan no tiene absolutamente nada. Es mi Gracias. criterio, en verdad. Muchísimas gracias. En los espacios que nos corresponda, iremos analizando varios elementos que nos ha compartido hoy el compañero y que se articulan a la aplicabilidad de este marco jurídico que es nuestro espacio de aprendizaje 4. Terminemos, por favor, con la presentación del grupo número 10 para poder entrar en materia. Les escuchamos. Muy buenas noches. En el grupo 10 hemos debatido acerca de las respuestas positivas y negativas, como bien nos nombraron por parte del gobierno, más no enfocándonos tanto en lo que tendría que ver la población. Entonces, de esta manera, hemos concluido que dentro de las respuestas positivas hemos tenido el incremento de la capacidad hospitalaria a nivel de todo el Ecuador. Esto tanto en cuidados intensivos, en cuidados intermedios e incluso en la atención básica, como serían las carpas de atención. Además de esto, hemos visto el empoderamiento de la salud por parte de la salud en sí de las comunidades, por parte de las municipalidades, con la donación de kits, en un inicio donación de alcohol y en las campañas para prevenir los contagios. Y dentro de las respuestas negativas, podríamos tomar en cuenta la falta de legitimidad en los procesos de adquisición, tanto compras de insumos, de mascarillas, la falta de apoyo al personal médico de primera línea, ya que en el inicio de la pandemia, en los niveles de atención básicos en los centros de salud, en los puestos de salud, no contábamos con los insumos básicos como eran las mascarillas, no teníamos batas, guantes. Y además, también por parte del gobierno podríamos nombrar una falta de respuesta oportuna y un adecuado control, porque si bien es cierto, nos pusieron toque de queda, nos cerraron aeropuertos, no podíamos salir, pero siempre habían, por decirlo así, fugas. Había gente que se movía tratando de escapar del virus. Chimborazo, que fue también una región muy afectada,
qué es lo que pasaba. Los migrantes que habían salido de sus comunidades, como el pico fue en Guayaquil, empezaba a regresar y se supone que no había o sea, no se podía realizar de esta manera, pero al no tener un adecuado control también se vio ahí como que fue más el caos y el contagio aumentó. Eso podríamos acotar. Gracias. Muy bien, equipo 10. Quizá esto me permite cerrar con broche de oro la actividad que estaba planificada para los equipos. La instrucción decía la orientación hacia las decisiones que decidió y tomó el Ecuador como país dentro de esta pandemia, y que para muchos de nosotros, como varios equipos lo han mencionado, pues podemos estar bastante sensibles respecto de que hay un mayor número de situaciones negativas dentro del manejo de la pandemia, pues nos hemos focalizado con claridad y creo que ustedes han estado siendo coincidentes en este primer debate de que el fortalecimiento del sistema de salud a través del incremento de profesionales, la implementación de áreas COVID y el contraste completamente débil, completamente vergonzoso, la exposición del mal manejo en la gestión administrativa de los recursos públicos. ¿Sí? Con esto me permito compartir con ustedes qué es un marco jurídico, que es el espacio hacia donde nosotros queremos llegar para poder ir entrando ya en la recta final en este espacio de aprendizaje del módulo número 1. Cuando nosotros hablamos de un marco regulatorio, vean ustedes que se establece como un conjunto de leyes y reglamentos que se definen para un sector. Es lo que ordena su operación y determina sus posibilidades de acción. Por tanto, el Estado ecuatoriano, motivado por las disposiciones internacionales, por la asesoría de expertos y las experiencias previas en los países en donde se originó la pandemia, con sistemas de salud tremendamente más fortalecidos que el nuestro, fue orientando el marco regulatorio que les permitió a ustedes con mucha solvencia llegar pues a la posición de análisis que hemos presentado. Con estos antecedentes podemos abrir la presentación del espacio de aprendizaje número 4 ya en este proceso de la recta final de la sesión académica del día de hoy. El espacio nos habla del Sistema Nacional de Salud del Ecuador y el marco regulatorio para COVID-19. Le voy a pedir, por favor, Nelly o Samantha, si es que me ayudan con la presentación de este trabajo. Vamos, les escuchamos. Ya. El marco regulatorio ya, como mencionó, dando una definición. Entonces, en este caso, el Estado tomó ciertas decisiones a causa por esta pandemia. El Ecuador al principio ya, o sea, el Ecuador ya dispone de un modelo de atención de salud, pero el gobierno junto a sus equipos asesores tomaron ciertas decisiones frente a esta pandemia. En este caso fue declarando un estado de excepción. También en este sentido permitió regular los horarios de circulación de personas y de la misma forma permitir que solamente ciertos sectores permanezcan dando atención para así no aumentar el contagio de esta pandemia. El marco regulatorio nacional a la Constitución de la República del Ecuador, en esto debería regirse a reglamentos sanitarios internacionales. O sea, en este caso, el Ecuador tomó decisiones ya que fueron o sea, fueron internacionales estas decisiones, como fue de la Organización Mundial de la Salud,
como teníamos ya, como dije anteriormente, tomando ciertas decisiones, cierre de aeropuertos, cierre de instituciones, disminuciones de las actividades que se realizaba anteriormente, antes de llegar a esta pandemia. Y además, Nelly, deberíamos destacar en este marco regulatorio que el Estado utilizó protocolos para el aislamiento preventivo obligatorio de personas con sospecha y casos positivos para COVID-19. Recuerden ustedes las disposiciones que se establecieron en los aeropuertos, en las fronteras y en la movilidad de cada uno de los ciudadanos al interior de nuestro país. En lo que es también, bueno, en este caso, como anteriormente ya decía, los establecimientos tomaron ya prevenciones internacionales, o sea, ya tomaron ciertos cumplimientos que tenían establecidos ya internacionalmente. Entonces, en ese sentido, ya fueron cerrando lo que son, como dijo la licenciada, las fronteras para prevenir esta propagación y tomando fuertes decisiones hasta poder llegar a tener una vacuna. Bueno, en este caso ya existe, pero lamentablemente de igual forma no se está tomando de una correcta forma para vacunar. En ese caso sería eso, tomando las debidas prevenciones. Y también, Nelly, vale la pena destacar en el auditorio lo que ya se mencionó en uno de los grupos. ¿Qué tan necesario es poder reconocer cuál ha sido la articulación de la política de Estado referente a otros organismos de administración como gobiernos provinciales, gobiernos autónomos descentralizados y los gobiernos de administración parroquial? Estas alianzas estratégicas que se han establecido, pues han permitido que un mayor número de personas puedan recibir asesoría, atención en territorio. Esto es bastante positivo y se lo destaca como un elemento fundamental dentro de este marco regulatorio, ¿no? El procedimiento de articulación interinstitucional. Siga, por favor, Nelly. O vamos a escucharle ya a Samantha. Ya, vamos a continuar con el marco regulatorio nacional de la Constitución de la República del Ecuador, el cual en el artículo 1 nos dice que el Estado declara el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos de lo que es el Sistema Nacional de Salud. Y esto se rige debido a las consecuencias provocadas por la COVID-19 y con el objetivo de prevenir un posible contagio masivo en toda la población en lo que es a nivel nacional. Ya, la estructura del Sistema Nacional de Salud. Como sabemos, el Sistema Nacional de Salud del Ecuador está compuesto por dos sectores, lo que es público y el sector privado. En el sector público comprende lo que es el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los servicios de salud de las municipalidades y las instituciones de seguridad social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, donde el Ministerio de Salud Pública ofrece servicios de atención de salud a toda la población. El Ministerio de Inclusión Económica y Social y las municipalidades cuentan con programas y establecimientos de salud, en los que también brindan atención a la población que no es asegurada. Las instituciones de seguridad social cubren a la población asalariada afiliada. El sector privado comprende entidades con fines de lucro, como son los hospitales, las clínicas, los dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina prepagada, y organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y de lo que es el servicio social. Como la estructura del Sistema Nacional de Salud se caracteriza por diversos factores. A nivel histórico, nos dice que después de un modelo neoliberal, Ecuador se constituyó en un país social democrático,
Implementó la provisión de derechos fundamentales como es la educación y sobre todo uno de los más importantes, que es la salud gratuita para toda la población. Las políticas, bajo las leyes del Estado ecuatoriano y basándonos en los derechos humanos, se autorizó que las personas puedan acceder a los servicios de salud gratuitos, brindando una atención de calidad, libre de estigmas, de discriminación y de la violencia. Económicas, el Estado ecuatoriano reconoce la atención integral brindando seguridad y atención médica de forma gratuita y eficiente hacia los usuarios. Y culturales, se establecen normativas para la actuación de programas en comunidades, pueblos y extranjeros, así como las instituciones que integran las áreas de trabajo en función de sus actividades en el marco del estado de emergencia sanitaria por la COVID-19. Los instrumentos digitales, el uso de celulares inteligentes a través de varias aplicaciones que se han desarrollado con el objetivo de identificar posibles individuos que presenten síntomas de la COVID-19, como ya conocemos, el dolor de la cabeza, la fiebre, el malestar general y la diarrea. El uso de estas herramientas de vigilancia digital nos sirven para el rastreo de contactos de personas contagiadas. Puede ser capital para reducir el número de personas infectadas y la propagación de este virus. Los trabajadores del sector de salud. Bien, en la Organización Mundial de la Salud se dio la necesidad de agendar el número de profesionales en las distintas áreas de la salud. Es decir, los profesionales de salud, estos también iniciaron grandes campañas para el control de los contagios y para evitar la propagación de este virus y también para la prevención. Los profesionales tienen un importante rol en la eficacia y el proceso a la atención de salud. Ellos deben tomar medidas estrictas para evitar que se conviertan en un medio de transmisión de COVID-19. Mediante las medidas de bioseguridad implementadas por el sistema de salud, disminuyen el contagio a su grupo familiar y sobre todo a la comunidad. Ya. Bueno, se creó un grupo de profesionales sanitarios para la atención a pacientes con COVID-19, en donde estos serán responsables de brindar la atención a usuarios dentro y fuera de lo que es el área hospitalaria. Cuando se habla del COVID-19, se refiere a una enfermedad conocida como coronavirus. Este virus se transmite de persona a persona, principalmente a través de gotitas, las cuales son expulsadas de la nariz o de la boca de un individuo infectado al toser, estornudar o hablar. La prevención del COVID-19 en los hospitales, en los laboratorios, en los lugares públicos y en los domicilios. En el hospital se hace el correcto uso del equipo de protección para el personal, también lo que es la desinfección de todas las áreas y de los equipos que son utilizados. En los laboratorios, el uso correcto del equipo de protección personal y las técnicas apropiadas para lo que son las tomas de las muestras. En los lugares públicos, como ya habíamos mencionado anteriormente, lo que es el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad permanentes, el uso de la mascarilla y dentro de lo que es el domicilio, desinfección antes y después de ingresar a los hogares. Gracias, Samantha, por compartir con nosotros esta información que consolida, pues, el marco normativo que estableció el Ecuador. Ustedes han ido notando y de hecho pueden utilizar esta grabación luego en un proceso de retroalimentación, descargar el módulo 1 como una fuente de consulta que les permita ir generando pues ese conocimiento respecto de la intención de esta primera actividad académica. Me gustaría cerrar este proceso del día de hoy con ideas importantes que han ido siendo presentadas por ustedes. Si bien nuestro país estableció y dispuso
y aplicó y ordenó la aplicabilidad de todo un marco jurídico para poder manejar la pandemia por COVID-19, con aciertos, como ustedes lo han destacado dentro de sus presentaciones. Sin embargo, también tenemos que reconocer la conducta de cada uno de nosotros. Estoy bastante convencida en lo personal que deberíamos replantear nuestras actividades luego de un año de pandemia. Los aprendizajes tienen que ser significativos. Tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más responsables. Ustedes lo anotaron. Entender como elementos negativos que si bien no están vinculados al Estado y corresponden ya a esta acción individual de cada uno de nosotros respecto de la desobediencia, encuentros clandestinos para actividades no permitidas, el incumplimiento en el uso de prendas y medidas de protección, nos hacen reflexionar, queridos participantes, que si nos visualizamos como promotores de una comunidad, el mensaje tiene que ser claro. Tenemos que lograr persuadir a los miembros de la comunidad de la que yo voy a ser promotor. Les invito siempre yo a mis estudiantes en mis clases, y ahora lo hago a ustedes con esta oportunidad magnífica de conocernos. Es necesario empezar por casa. Es necesario cambiar nuestro mundo próximo para que esta réplica pueda convertirse en una cadena importante, porque hoy, 17 de marzo del año 2021, siendo ya las 8 de la noche, nos encontramos en línea 89 personas, con diferentes realidades, en diferentes espacios, con diferentes roles, pero con un objetivo común: prevenir, llegar a ser un agente multiplicador de este conocimiento para que más personas puedan conocer acciones que eviten el contagio. Todos vemos con esperanza este proceso de vacunación, pero tenemos que estar claros que aún con las vacunas, la COVID-19 marcó un antes y después en nuestras vidas, y que los próximos 24 meses con seguridad se irán planteando nuevos mecanismos para poder llegar a esa tan anhelada normalidad. Para mí ha sido un gusto enorme haberlos acompañado junto a Samantha, a Carlos, a Nelly y a Andreina y a Jonathan en este proceso del módulo número 1. Como docente, realmente este es el proceso más significativo que tenemos en nuestra carrera. Me despido agradeciéndoles sobremanera su participación, el respeto a las normas de esta clase. Esperamos haber sido claros en las explicaciones que damos, y le voy a pedir, por favor, a Mónica Yupa, haga el cierre de este proceso del bloque número 1. Mónica, le escuchamos. Buenas noches, disculpe que le interrumpa. Tengo una consulta. Emily, esperemos que participe Mónica y con gusto la escuchamos. Ya, muchas gracias. Mónica, quisiera por favor nos ayude con sus comentarios finales. Bueno, buenas noches con todos. Este tema que hemos podido tratar el día de hoy es de suma importancia, ya que nos han indicado sobre los determinantes de salud, económicos, sociales, también los propósitos de lo que nos ha dado el COVID, en lo positivo y lo negativo que hemos podido vivir durante toda esta pandemia. Sobre los sistemas de salud. Todo eso es de mucha importancia para todos nosotros, ya que estamos en este mundo de pandemia. Gracias, muchas gracias, Mónica.
Gracias, Mónica, por un resumen, por una síntesis de este espacio de aprendizaje, ¿no? Siempre a las órdenes para las consultas. Recuerden, disponemos de un grupo de WhatsApp en el que pueden constantemente estar consultando respecto de todas las inquietudes que hayan tenido. Con todo el gusto, Emily, ahora sí, le escuchamos. Muchas gracias. Mi consulta es con respecto a la actividad que tenemos que presentar hasta el día viernes. En el archivo que está subido en la plataforma están todos los módulos. Nosotros tenemos que subir la actividad lleno solo el primer módulo, así esté vacíos los siguientes módulos, o le tenemos que subir solo la parte del primer módulo. Emily, solamente la parte del primer módulo. Ya, muchas gracias. Otra consulta más, por favor. Claro, a las órdenes. Aquí también hay una parte en la que nos pide las opiniones de actores que nosotros pensamos que son relevantes en nuestra comunidad. Entonces, con esto hace referencia a lo que es tal vez a personas que en ese caso pudiera ser una persona que tenga una tienda de alimentos, y tal vez preguntarles a ellos qué creen que sería bueno implementar o de qué manera ellos llevan esta situación, o más bien sería a las autoridades de nuestra ciudad. Emily, las personas que se convierten en actores claves dentro de la comunidad, podríamos nosotros pensar en los médicos, ¿sí? En los médicos que están en primera línea, el director o el miembro de un equipo de salud en la comunidad en la que usted esté. Puedo pensar yo en los técnicos de atención primaria, en los docentes, en el párroco, en el jefe de la junta parroquial, en el alcalde, en sus concejales. Entonces, la intención es que dentro del espacio donde ustedes van a cumplir su rol de promotores, podamos identificar a estas personas, a estos actores clave dentro del territorio. Esa es la intención, Emily. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bueno, con este espacio, a nombre de mi equipo de trabajo y el mío propio, nos despedimos deseándoles el mayor de los éxitos. Para nosotros ha sido un gusto y un privilegio trabajar este módulo junto a ustedes. Gracias, Andreina, gracias, Samantha, gracias, Nelly, gracias, Jonathan, gracias, Carlos, por este empoderamiento y responsabilidad de ustedes para cumplir este proceso de vinculación con la sociedad, pero que les permite también como estudiantes interactuar con esta, su comunidad. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Igualmente.